pero que muy buenos días en esta mañana, domingo 5 de abril. Les saludamos desde aquí, desde nuestra sala, y damos gracias al Señor por el privilegio que nos permite poder llegar ahí a donde ustedes están. Les saludamos desde Connecticut y de hecho a donde representamos ambas casas, Manantial de Vida, tanto en la ciudad de Waterbury como Mérida. Damos gracias a todos y cada uno de los hijos de la casa que están por ahí conectándose tempranito en la mañana, y a su vez queremos saludar a toda esa familia extendida en la fe del Hijo de Dios. Les saludamos desde aquí, desde nuestra sala, y damos gracias al Señor por el privilegio que nos permite poder llegar ante ustedes, y dar gracias porque nos da el Señor el privilegio de poder sumarnos a la edificación del cuerpo. Damos gracias también a Dios por todos y cada uno de los que se suman día tras día a la edificación del cuerpo a través de estos medios, con una palabra coherente, al tiempo que nos ha tocado vivir, y damos gracias a Dios por ello. Por lo tanto, queremos hoy sumarnos también a esa edificación con una palabra que hemos estado recordando y que hemos estado meditando. Como casas Manantial de Vida hemos estado regresando nuevamente a la Escritura, a la palabra, y es importante que nosotros podamos volver a la Escritura, y sobre todo en base al pensamiento que quiero compartir con ustedes en esta mañana, al testimonio de Dios. Ahí es donde quiero centrarme en esta mañana, en el testimonio de Dios y su única historia. El testimonio de Dios y su única historia. Sabemos y entendemos que Dios, pues, como esencia, no tiene una historia, ya que Él no tiene principio de días y tampoco tiene fin de días. Por lo tanto, Dios como tal, su vida increada, no guarda una historia. Pero sí, Dios en su testimonio como tal encierra un propósito. No sé si me estoy haciendo entender. Dios en esencia no tiene y no carga, por cuanto su vida es la vida increada de Dios. No tiene principio de días ni fin de días, porque siempre ha existido. Y para que haya historia tiene que haber un registro de eventos y de eventos, de hecho, circunstanciales registrados. Eso habla de historia. Pero Dios como tal, en esencia, no tiene historia, pero sí tiene y carga un propósito. Y ese propósito, cuando Dios lo testificó, ahí comenzó. Entonces sí, comenzó la historia en la vida de los seres humanos, no de sus eventos circunstanciales, no de lo que nos pasó, sino de lo que nos está sucediendo desde la eternidad, a través de los tiempos y después de las edades. Por lo tanto, si Dios como tal no tiene una historia, porque en esencia siempre ha sido y siempre es, cuando Él testificó a su Hijo, y el testimonio de su Hijo es la garantía. Escúchalo bien, el testimonio de su Hijo es la garantía de lo que Dios mismo es. Testificó su testimonio, y su testimonio es la garantía de lo que en sí Dios es. Cuando Dios comienza a relatarnos ese propósito que les decía, esa intencionalidad, ese propósito, Moisés comienza a relatarlo y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Desde ese día sí comienza entonces ¿qué? La historia de Dios y el hombre y para con el hombre. En un estado de ¿qué? En un estado de inocencia, en un estado a donde el hombre era gobernado completa y enteramente por el testimonio de Dios. Escuche bien, el hombre era gobernado por el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios no es otra cosa que el verbo. El verbo se encarnó y habitó entre los hombres, habitó entre los hombres desde la perspectiva de Dios, desde el pensamiento de Dios, desde la intencionalidad de Dios, que no es otra cosa que la garantía de Dios mismo desarrollada en espacio y tiempo. Desde ahí, desde ese testimonio, es que nosotros podemos hacer memoria. Desde ese testimonio es que nosotros podemos volver a recordar para poder sobreponernos a tantos pensamientos y a tantas historias que hemos experimentado, hemos vivido, y aunque sean circunstanciales, todas y cada una de ellas no pueden ser ignoradas. Hoy más que nunca necesitamos recordarnos el testimonio de Dios. Escúchelo bien. Hoy más que nunca necesitamos recordarnos y hacer memoria del testimonio de Dios. El tiempo que nos ha tocado vivir como iglesia, el tiempo que nos ha tocado vivir como nación, no es cáscara de coco, como dicen allá en la parcela de mi barrio. No es cáscara de coco, pero si lo vemos desde nuestra perspectiva, vamos a quedar encerrados en el temor, vamos a quedar encerrados en el miedo, vamos a quedar encerrados, en la incertidumbre, y no podemos ver la vida desde lo antes mencionado, sino más bien desde el testimonio de Dios, porque es a donde nosotros vamos a poder tener el oportuno socorro en el día malo, en el día oscuro. Lo que nos va a sostener, amados, es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios, ya se lo dije a comienzo, es la garantía de Dios mismo. La garantía de Dios mismo. Y esa garantía se nos fue dada, se nos fue dispensada, se nos fue dada para administrarla. Y es la realidad de su Hijo ante los eventos circunstanciales, ¿sí? Ante los eventos circunstanciales, el testimonio de Dios es la garantía para poder darnos a nosotros una mayor amplitud y un entendimiento coherente del tiempo que nos ha tocado vivir. Damos gracias al Señor porque Dios se está levantando en medio de nuestra generación hombres y mujeres competentes, hombres y mujeres que han entendido y han comprendido que el testimonio de Dios es fiel y verdadero. Escúchelo bien, el testimonio de Dios es fiel y verdadero, y nos da a nosotros, como bien les decía, una mayor comprensión del tiempo que nos ha tocado vivir, y por las generaciones hemos podido ver y ha quedado registrado que su testimonio no puede ser alterado, que su testimonio no puede ser violentado, y aun cuando el hombre pecó, cayó y fue destituido, el testimonio permaneció intacto. Interesante. Aunque el hombre cayó y murió, porque literalmente murió al ser separados y desconectados de ese testimonio que es la vida misma de su Hijo, ese testimonio no fue violentado. ¿Por qué? Porque ya de antemano Dios ya había hecho ¿qué? La provisión para el hombre. Ya Dios había hecho la provisión en ese hombre, y esa provisión es lo que nosotros conocemos y entendemos como ese pacto eterno,
ese pacto eterno que fue sellado con el testimonio del Padre y el testimonio del Hijo. No es que son dos, sino que son un entero. El testimonio del Padre y el Hijo, eso lo que nos da a nosotros y nos describe es que no hubo olor a humano, no hubo olor a hombre, sino que tanto el Padre y el Hijo en ese pacto eterno son el testimonio y son la realidad misma de cómo nosotros podemos en espacio y tiempo aplicar ese testimonio de Dios, sabiendo desde la perspectiva de Dios que Dios es fiel y verdadero para ayudarnos a nosotros a poder tener una mayor comprensión de los tiempos y no andando con una mentalidad o con un pensamiento apocalíptico, sino más bien claro y preciso del tiempo que nos ha tocado vivir como iglesia, como nación, y poder ser agentes de paz, agentes de bien, agentes que tengamos una palabra de consuelo, una palabra no de motivación, sino más bien que el hombre interior pueda ser edificado y fortalecido, porque cuando el hombre interior es edificado y es fortalecido, se puede caer todo a nuestro alrededor, pero el testimonio de Dios, que es la paz del evangelio de su Hijo, nos da la serenidad, nos da la certeza, nos da esa quietud que podemos decir, sea que vivamos o sea que muramos, como decía el apóstol Pablo, somos del Señor. Quien puede declarar esto es que ya está viendo y se está viendo desde lo eterno. El poder decir, sea que vivamos o sea que muramos, es una persona que lee su vida no de eventualidades circunstanciales, sino más bien desde lo eterno. Entonces, cuando usted tiene esa comprensión, como decía el apóstol Pablo, usted toma ventaja de toda circunstancia para poder ser y hacer real y a su vez evidenciar el testimonio de Dios. Pero los ojos de todo el mundo, hoy más que nunca, están sobre ¿quién? Exacto, sobre la iglesia. Cómo la iglesia está respondiendo ante lo que estamos viviendo. O la iglesia está reaccionando o la iglesia está accionando en el testimonio de Dios. Es lo mismo salir a reaccionar que accionar. Que accionar el testimonio de Dios, no por un evento circunstancial, sino más bien desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, damos gracias al Señor porque sé y tengo la certeza de que su testimonio es más que suficiente para podernos darnos, ¿verdad? La perspectiva del Señor. En una ocasión, quiero compartirles por aquí, cierto pensador dijo, recordar es vivir. Sé que ustedes lo han escuchado. Recordar es vivir. Sin embargo, aunque los recuerdos sean buenos, sirven para animarnos, pero lo que Dios nos recuerda es fiel y verdadero. Lo que Dios nos recuerda es fiel y verdadero. Algunos tal vez pueden pensar que antes del coronavirus podrían decir, ¿sabes qué? Yo tenía tantos buenos recuerdos, ¿sí? Algunos podemos decir que antes de que se aproximara lo del coronavirus, podrían decir tenía tantos buenos recuerdos, pero después de, no puedo imaginar nada más emocionante ante el mal que nos asedia. Mas sin embargo,
yo tengo buenas noticias. Ve la importancia de aplicarnos y recordarnos el testimonio de Dios. Antes del coronavirus, las personas podrían decir, tenía tantos recuerdos tan bonitos, pero después de, ya nada me emociona, ya nada me trae alegría. Pero hay buenas noticias para ti en esta mañana. Y es que antes de que hubiese coronavirus, hubo Dios. Y después de coronavirus, seguirá habiendo Dios. Yo lo voy a volver, a repetir. Antes del coronavirus, hubo Dios. Y después del coronavirus, seguirá habiendo Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay nada que pueda violentar su testimonio en esta era y en la venidera. No hay nada que no pueda violentar el testimonio de Dios. No hay nada que pueda violentar su fidelidad, no hay nada que pueda violentar su amor, no hay nada que pueda violentar su gracia, no hay nada que pueda violentar el cuidado y la protección de Dios en base a su propósito eterno en nuestras vidas. O sea, no existe nada mayor que pueda superar el testimonio de la vida que tenemos en Dios ahora. O sea, no hay nada, no existe nada mayor que pueda superar el testimonio de Dios en nuestras vidas. No lo hay. Por más caótico que sea, por más fuerte que sea, por más devastador que sea, no hay nada, ni lo habrá. O sea, Pablo decía, no hay nada que nos pueda separar del testimonio de Dios. No hay nada que nos pueda separar. Hambre, desnudez, ni aún ni la muerte. O sea, Pablo es el único tipo que dice, sea que vivamos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Por lo tanto, en este negocio, en el testimonio del Hijo, no hay pérdida, hay ganancia. Hay ganancia en el negocio del Hijo, en ese testimonio fiel y verdadero. No hay pérdida, hay ganancia. Es una vida y es un testimonio que nos gana y a su vez nosotros lo vamos ganando. No sé si me estoy haciendo entender. Ese testimonio nos ha ganado, pero a su vez nosotros lo vamos ganando cada vez que lo aplicamos, cada vez que lo recordamos, cada vez que lo declaramos, cada vez que lo declaramos. Un viejo proverbio dice que el corazón que ama nunca olvida. El corazón que ama nunca olvida. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? ¿Podemos nosotros decir que el corazón que ama nunca olvida? James Matthews dijo lo siguiente: Dios nos dio la memoria para que pudiéramos tener rosas en diciembre. Dios nos dio la memoria para que pudiéramos tener rosas en diciembre. Entonces, Dios nos dio su memoria para que podamos entonces aplicar su testimonio en todo lo circunstancial, no solamente en diciembre, como decía este pensador. Dios nos dio su memoria para que podamos aplicar a Cristo en todo lo circunstancial, porque lo que sostiene al universo es el testimonio de Dios por el poder de su palabra. Si Dios puede sostener hasta el día de hoy toda la creación, a donde entendemos que Dios sigue gobernando la historia, Dios sigue no controlando, sino gobernando la historia. A Dios nada lo toma por sorpresa. Por eso nosotros no vivimos de lo que pasó, sino de lo que nos está sucediendo. Y si quien nos está sucediendo es el testimonio de Dios, eso es confortador, amados. Eso es confortador. Entonces, si lo único
que sostiene al universo. Es el testimonio de Dios. Cabe de entender que lo que sostiene a su iglesia, cabe de entender que lo que sostiene a esos hijos nacidos de nuevo, cabe de entender a lo que sostiene a esa nación nacida de Dios, es el testimonio de Dios por el poder de su palabra. Entonces cualquiera que se limita, escuche bien, cualquiera que se limita a recordar ese testimonio, quedará preso de lo circunstancial. Será presa de lo circunstancial. Si nosotros nos limitamos en recordar, en hacer memoria de la escritura y del testimonio de Dios, vamos a quedar presos, amados, ante lo circunstancial. Las generaciones comienzan a morir cuando su historia está encapsulada o sujeta a eventualidades. ¿Sabía eso? Las generaciones comienzan a morir, comienzan a degradarse cuando su historia está encapsulada, escuche bien, encapsulada ante eventualidades circunstanciales. Entonces, la nación nacida de Dios, la única historia que recuerda es el testimonio de Dios, oído, anunciado, vivido y expresado. La nación nacida de Dios, la única historia que recuerda es el testimonio de Dios, oído, anunciado, es decir, proclamado. Y qué tiempo maravilloso como este, para que como nación, que es la iglesia y el evangelio es su constitución, podamos proclamar y hacer una proclama de buena noticia ante tanta devastación, ante tanta confusión, ante tanto dolor. Podemos nosotros proclamar, el evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la garantía de su testimonio. La buena noticia, esa es la garantía de su testimonio, que Él es fiel y verdadero. Esa es la garantía de su testimonio, que Él es fuerte, que Él es grande, que Él es poderoso, que no hay nada que se escape de su mano. Ese testimonio es fiel y verdadero porque Dios se valió del Cristo encarnado para que usted y yo hoy en espacio y tiempo presente podamos tener una proclama coherente a nuestros días, no apocalíptica de miedo y de terror y de pavor repentino que nos ha llegado, sino que más bien podamos tener una comprensión clara y exacta del tiempo que nos ha tocado vivir y vivirlo desde ese testimonio de Dios que es su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cristo. Entonces, si las generaciones comienzan a morir cuando quedan presas en eventualidades circunstanciales, eso nos está hablando ¿de qué? De un muerto en vida. Estar muerto en vida es todo aquello que vive de los eventos circunstanciales. Entonces, Dios no necesita un evento circunstancial para darse a conocer. Porque su testimonio es fiel y verdadero. Dios no necesita un evento circunstancial para darse a conocer. Pero sí, en medio de esos eventos circunstanciales, Dios se hace presente. ¿Se hace presente en quién? De hecho, se hace presente en quiénes. En aquellos que guardan ese depósito, que guardan y protegen y preservan ese testimonio de Dios, para que en momentos difíciles podamos tener no una palabra de miedo, no una palabra de vamos a ver quién tiene la culpa de esto o de lo que nos está pasando hoy día, vamos a buscar culpables, sino más bien cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios ante lo que tú estás viviendo? Suma a la edificación del reino. Añade, y no en sentido humano,
sino que añade ya basado a la riqueza que en Cristo tenemos, añade en términos de darle valor nosotros mismos a ese testimonio. Interesante. Algo en qué pensar, como decía un viejo amigo. Algo en qué pensar. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que el testimonio de Dios y su única historia. Por lo tanto, nosotros no recordamos días, no recordamos meses, no recordamos años, aunque eso pueda incluir, aunque eso pueda incluir, pero sí en medio de los días, de los meses y de los años, recordamos el testimonio de Dios como generación. Recordamos el testimonio de Dios como generación, porque recordar su testimonio no es que ahora nosotros nos vamos a llenar de una motivación y de esas fuerzas a veces superficiales que nosotros sentimos, o hacemos ciertas proclamas superficiales, ¿verdad? Tengo su testimonio y aquí venimos nosotros y yo tengo ahora unas ganas de vivir porque tengo el testimonio de Dios en mi vida. Entonces, recordarlo a Él no es ganas de vivir, sino más bien vivirlo desde su naturaleza. Recordarlo a Él no es ganas de vivir, sino vivirlo desde su naturaleza en todo momento. Porque aquel que sale con una palabra de motivación y ahora sí que tengo ganas de vivir, ahora sí tengo ganas y tengo la fuerza para enfrentar la vida, si no la vive desde el testimonio de Dios, mejor dicho, desde esa naturaleza, vamos a quedar presos de los eventos circunstanciales. Vamos a quedar presos de los eventos circunstanciales. Porque cuando el testimonio de Dios entró en nuestras vidas, no entró para decirnos hurra, hurra, vamos que ahora es que, sino más bien que en los momentos donde no hay mucho hurra, hurra, y ahora es que usted puede tener la certeza, usted puede tener la serenidad de que aunque todo a su alrededor se pueda estar cayendo y haciéndose pedazos, usted puede decir como dijo nuestro hermano Job. Usted puede decir como dijo nuestro hermano Job. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Medite, ya que estamos hablando y recordándonos el testimonio de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo, aunque sea deshecha esta mi carne, yo sé que yo he de ver a Dios. Entonces, como un hombre puede tener en los últimos capítulos, porque cuando comienza en el primer capítulo, comienza un hombre que uno dice, wow, tremendo. Pero luego cuando comienza lo circunstancial, y comienzan los eventos a manifestarse, Job había quedado preso de esos eventos, y eso añadiéndole a los amigos que para nada contribuían, había quedado preso. Entonces toma casi prácticamente 40 capítulos para que el hombre pueda llegar a una comprensión y entender que el testimonio de Dios es fiel y es verdadero. Y aunque podamos estar experimentando el peor de nuestros días, ese testimonio es más que suficiente para poder, escúchelo bien, para poder mantenernos equilibradamente, no centralizados, sino en el todo de ese testimonio, para poder estar quietos y estar confiados de que Dios
es fiel y es verdadero. Recordarnos su fidelidad constantemente, recordarnos su fidelidad constantemente es lo que nos va a dar a nosotros esa longanimidad, que es la capacidad de poder nosotros enfrentar las situaciones adversas sin claudicar. Sin claudicar en dos pensamientos, sino mantenernos en ese testimonio de Dios y recordarnos constantemente que cuando Dios entró en nosotros, entró como gracia, entró como vida, entró como ese Cristo para operar en nosotros como luz y a su vez nosotros expresarlo como gracia. O sea, no podemos confundir, como bien le decía minutos atrás, no podemos confundir vida con ganas de vivir. Vida no significa ganas de vivir. Hay gente que conoce a Dios con ganas de vivir y hay gente que viene a nuestras congregaciones y a nuestras reuniones de iglesia pensando en sácame de pena y llévame a descansar. Pero haber recibido su testimonio, amados, significa que hemos recibido su naturaleza. Haber recibido su testimonio es haber recibido su naturaleza. Por eso el testimonio de Dios opera en nosotros como luz, como bien le decía a inicios. Moisés comienza relatando el testimonio de Dios en tiempo y espacio en un sea la luz. El testimonio de Dios, por lo tanto, va a operar en nosotros como luz para que la vida que portamos sea manifestada como la gloria de Cristo, llenando todo espacio vacío, llenando todo espacio que necesita ser lleno de ese Cristo maravilloso. Por eso el testimonio de Dios es Cristo como gracia, y la gracia no es otra cosa que Dios suministrado en todos los que hemos sido llamados en Él, en todos los que constituimos esa nación que nace de Dios. Por lo tanto, esos aspectos del testimonio de Dios son la porción que Dios nos ha asignado. Si vamos a seguir y continuar hablando y recordándonos el testimonio de Dios es la porción de Dios y que Dios nos ha asignado. Por eso Él es el poder de Dios, por eso Él es sabiduría de Dios, como justicia, como santificación y como redención en nosotros. Él es el Señor de gloria para nuestra glorificación. Él es las profundidades de Dios. Él es el único fundamento del edificio de Dios. Él es nuestra Pascua. Él es el pan sin levadura. Él es el alimento espiritual. Él es la bebida espiritual. Él es la roca espiritual. Él es la cabeza, Él es el cuerpo, Él es las primicias, Él es el segundo hombre, el postrer Adán, espíritu vivificante para que recibamos, para que le recibamos como nuestro todo. Él es el testimonio de Dios y el testimonio de Dios son las riquezas de Cristo. Dios nos ha dado de su testimonio como nuestra porción para disfrutarle, hacer memoria de Él. Es concentrarnos en todo lo que Dios ha designado para que lo circunstancial no nos haga perder la memoria de su testimonio. Yo lo voy a volver a repetir. Hacer memoria de Él es concentrarnos en todo lo que Dios nos ha designado para que lo circunstancial, escuche bien, no nos haga perder la memoria de su testimonio. Cristo es el testimonio de Dios.
La iglesia es el testimonio de Cristo. Cristo es el testimonio de Dios. La iglesia es el testimonio de Cristo. Por eso es que esa nación, esa iglesia es un retrato, es una fotografía de Cristo. Y por lo tanto, ese es su testimonio. Y como resultado de su testimonio fuimos constituidos testigos arrepentidos. Y esos testigos arrepentidos cargan la evidencia, cargan el testimonio, cargan lo verdadero, cargan lo eterno, cargan lo más que suficiente, porque el testimonio de Dios es un eterno presente en testigos arrepentidos para que lo circunstancial no nos altere. Wow, para eso mismo, para que lo circunstancial no nos altere ante su testimonio y ante la realidad que se pueda estar viviendo. Por eso es que Cristo es la buena noticia. Cristo es la evidencia que cargamos adentro, amados. Cristo es la evidencia que cargamos adentro y eso es lo que testificamos. Eso es lo que nos recordamos. En eso es que somos edificados. Es en Cristo. O sea, da pena escuchar personas que tenemos que hablar de otro tema, que hay otros temas en la Biblia para hablar. ¿Qué? ¿Cómo que hay otros temas en la Biblia para hablar? No hay tema. Aquí hay un testimonio. O sea, no es lo mismo yo venirte a hablar de un tema que hablarte y expresar y proclamar el testimonio de Cristo. Por lo menos en mi persona no encuentro nada más que me llene y me satisfaga que poder pronunciar su nombre, Cristo. No como un disco rayado, sino hacer una proclamación verdaderamente Cristo y solo Cristo. Ese es el testimonio de Dios. O sea, si yo no puedo comunicar el testimonio de Dios, tengo que dedicarme a otra cosa. Si yo no puedo comunicar el testimonio de Dios, me tendré que dedicar a otra cosa. Pero por cuanto su testimonio me tiene cautivo y me ha cautivado, yo no puedo hacer otra cosa que hablar y proclamar, el testimonio de Cristo. Entonces, ese testimonio en la nación que nace de Dios, sabía que le da sentido a Cristo, le da sentido a las Escrituras, le da sentido a lo que Dios habló y nos continúa hablando a nuestros días. Note que es posible escudriñar las Escrituras, mas sin embargo no ver el testimonio de Dios. ¿Sí? Es posible, ¿ve? Es posible escudriñar las Escrituras y no reconocer el testimonio de Dios, quien es Cristo. Los religiosos en una ocasión, Juan lo registra en su Evangelio capítulo 5 por ahí, a donde vemos el testimonio de Dios encarnado y trata con unas personas y les dice: escudriñad las Escrituras si a vosotros parece que en ellas hallaréis la vida eterna. ¿Ve? Si en ellas hallaréis el testimonio de Dios, si en ellas hallaréis la realidad de Dios que está frente a ustedes. ¿Más qué dijeron ellos? Lo miraron de arriba abajo y no creyeron al testimonio de Dios. Porque usted sabe que se nos hace más fácil creer el testimonio de los hombres
Ay, estamos entrando ahora en arena movediza. Juan en una de sus cartas por allá dijo, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres y no recibimos el testimonio de Dios, eso explica tanta inestabilidad. Eso explica el mensaje apocalíptico en muchos de nuestros lugares de reunión. Pero ese no es mi pensamiento. Estamos recordando el testimonio de Dios. Por lo tanto, prosigamos siendo fortalecidos a recordarnos la única historia de esa nación. ¿Sí? Prosigamos siendo fortalecidos, siendo edificados al recordarnos la única historia de esa nación. Porque la historia de esa nación no son las malas noticias. Escucha bien. La historia de esa nación no son las malas noticias, sino el testimonio de Dios para que como nación hagamos memoria y nos recordemos constantemente la fidelidad de Dios. Yo se lo voy a volver a repetir. La historia de esa nación no son las malas noticias, sino el testimonio de Dios para que como nación hagamos memoria y nos recordemos constantemente la fidelidad de Dios. Y para los que no quieren que se les hable de Cristo, la fidelidad de Dios es Cristo. La fidelidad de Dios es Cristo. Por lo tanto, ahí los dejo en esta mañana y oramos conforme al testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es su voluntad, y su voluntad es agradable y es perfecta. Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, podemos también recordarnos que esa voluntad es agradable y es perfecta. Por lo tanto, no puede ser violentado por eventos circunstanciales, sino más bien en el día malo está confiado, porque fiel es el que lo prometió, fiel es el que consumó. Toda la historia de la humanidad fue consumada en la cruz del Calvario. Por eso tenemos un antes y un después. Y desde ese punto de salvación que marcó la historia, es que nosotros podemos disfrutar hoy del testimonio de Dios y en momentos de dificultad tener una palabra, no de motivación, sino más bien de afirmación en lo que ya Dios dijo. Y lo que ya Dios dijo, lo dijo en su Hijo y le continúa dando continuidad a esa nación que es la iglesia a través del Evangelio, que es su constitución. Por lo tanto, gracia y paz, y nos despedimos desde aquí, desde nuestra humilde sala